Estás escuchando Vivir Rodando. Yo creo que la que representa un poco mi forma de ser es esa escena última de las bicicletas son para el verano. Esta escena del anarquista que dice que va a haber una paz estupenda, extraordinaria, mientras que se va quedando dormido. Esa yo creo que es la película que representa mejor mi carácter y mi forma de ser. O por lo menos lo representaba en algún momento, porque las demás efectivamente son tan extensas y al mismo tiempo tan contradictorias a veces que no se pueden resumir en una sola secuencia, pero esa película, que es una sola secuencia, se puede resumir que ese personaje tiene bastante que ver con lo que para mí ha sido la vida, ¿no? Va a ser todo estupendo mañana, aunque uno no esté aquí. Irene Cava Alba, Irene Escolar, Pascual Alba, Julia Gutiérrez Cava, Irene Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, una de las sagas familiares sobre lo que significa ser actor en España. Emilio Gutiérrez Cava, uno de los actores más reconocidos y populares de esta saga, nos ha acompañado durante varias décadas, en cine, teatro y televisión, siendo un ejemplo de solvencia, talento, prestigio y profesionalidad. Ya cumplidos los 80 años de edad, Gutiérrez Cava mira hacia atrás para hacer un repaso de su carrera cinematográfica en el libro Memorias de Cine, publicado por Cátedra. Un libro sincero, riguroso, honesto y valioso. Valioso porque con la vida cinematográfica de Emilio Gutiérrez Cava se muestra la evolución del cine español en más de 60 años. Y sobre todo, una guía de cómo sobrevivir siendo un actor en España. El actor, que empezó en una película de Pili y Mili, que encadenó de protagonista 3 obras maestras del cine español, como La llamada, 9 cartas a Berta y La caza, que logró hacerse un hueco como un actor más que solvente en obras de Jaime Chávarri, Pedro Almodóvar, Pedro Lazaga, Pilar Miró, Jaime de Armiñán, Sebastián Darbó, Manuel Gómez Pereira o José Sacristán, entre otros muchos. El que ganó 2 premios Goya consecutivos como mejor actor de reparto por La comunidad y El cielo abierto. El que confió en proyectos pequeños y hoy de culto como Anime de cariño o Memorias del ángel caído. En Memorias de Cine, Gutiérrez Cava hace una selección de películas de su extensísima filmografía, además de contar, de forma muy honesta, vivencias personales, romances o rupturas, que acompañan a la vida de un actor. Hoy VR habla con Emilio Gutiérrez Cava, para descubrir al actor cinematográfico, para conocer cómo este actor, amante de la Costa Brava, querido y respetado por todos, ha logrado hacerse un hueco en la historia del cine español. Tengo el honor y el placer de tener en Vivir Rodando a Emilio Gutiérrez Cava. Hola, Emilio. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bueno, Emilio, obviamente hablar de Gutiérrez Cava, el apellido Gutiérrez Cava, el apellido Alba, el apellido ahora Escolar es sinónimo de interpretación en España, eso es bastante obvio. La interpretación tiene 3 patas, que son cine, teatro y televisión. Y tú te has dedicado a un libro a explicar tus experiencias cinematográficas. Antes de empezar en el libro y hablar de las películas y tu experiencia en el cine, ¿qué peso ha tenido el cine en tu carrera? Ahora que tu carrera ya es bastante larga y has podido mirar atrás en el libro, ¿el cine qué peso ha tenido? Yo creo que ha tenido un peso importante. Lo que pasa es que, claro, el cine ha sido más soslayado y más distanciado en el tiempo que lo podía haber sido el teatro o la televisión, ¿no? Es decir, que yo he empleado más tiempo haciendo teatro o televisión que haciendo cine. Obviamente, en el libro Memorias de Cine, de lo que hablo son películas en las que he tenido una cierta intervención, porque si no, a veces había películas en las que eran cameos o eran 1 o 2 días de rodaje y tampoco valía la pena comentar nada. Por lo tanto, el cine ha tenido un labor, en una escala de 1 a 3, era el valor 2 más o menos, entre medias, entre lo que es el teatro. Para nosotros el teatro era lo importante, luego estaba el cine y por último estaba la televisión, aunque ahora todo se ha unido en un gran paquete que es el audiovisual, ¿no? ¿Y qué te ha aportado además el cine? Siempre que hablamos de un actor, el actor siempre destaca el teatro por la inmediatez, su conexión con el público. Sí. Dice, el cine, digamos, hay pausas, lo cual es un poco más complicado, entrar y salir del personaje, con lo cual, a tu labor como actor, digamos, el cine, ¿qué te ha aportado? Me ha aportado una forma distinta, una expresión distinta de ver las cosas, ¿no?
de interpretarlas. Hay que tener en cuenta que la interpretación en cine es muy, muy diferente a lo que puede ser en teatro por muchísimas razones. Obviamente porque no trabajas en directo con un público que te está contemplando allí, sino sencillamente con un equipo técnico que está participando contigo en la elaboración de un producto que es la película o, en el caso de la televisión, un programa de televisión, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha significado vivencias fundamentalmente. Yo creo que el cine, el teatro y la televisión, para algunos de nosotros, por lo menos para mí, son vivencias. Es vivir modelos, vivir cosas que no habrías vivido siendo solo tú, y luego conocer agentes y escenarios que tampoco habrías frecuentado si no hubieses hecho el cine, ¿no? Porque el cine te lleva a muchas cosas, a la investigación, luego te lleva también a los festivales de cine, te lleva a las presentaciones, te lleva a muchos lugares que son trabajo finalmente, pero que no está ponderado luego con una remuneración, sino que sencillamente se engloban, digamos, en lo que tú has cobrado como intérprete por la película, pero que de facto sí significan un trabajo y sobre todo un tiempo empleado. Y si el tiempo equivale a dinero o el tiempo equivale a una remuneración, pues es evidente que en el cine también lo hay, ¿no? Esa especie de pausas. Sí, y una cierta popularidad, digamos, que yo sé que es injusto, ¿no? Pues, tú puedes ser un bueno, gran actor. La popularidad, sí. Vamos a ver, la popularidad en los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy es popular mucha gente y nadie. Hoy son populares los influencers, que es una palabra que a mí me chirría por su origen británico, inglés, mejor dicho, o norteamericano, y que, bueno, hace que los populares o los VIP sean personas de lo más variopinta, ¿no? Y no son catedráticos, no son investigadores, no son juristas, no son pintores, sino de pronto es pues uno que nace por ahí como casi por generación espontánea y que se dedica a decir lo bien que hace la tortilla de patata, ¿no? Y de pronto se hace influencer de tortilla de patata. Dentro de eso la popularidad te la da, pero en este momento esa popularidad que te daba el tener solo, en el caso de la televisión, un canal o dos, que es cuando yo empecé a hacer televisión en los años 60 del siglo pasado, pues claro, hoy en día no la tienes, porque tienes tal cantidad de oferta que no tienes ninguna oferta, ¿no? Y ahora cuando me siento ante el televisor, digo, bueno, ¿tanta oferta de qué me sirve? O sea, eso es como, tiene usted tanto bufete que ya se le quita a usted las ganas de comer, ¿no? Y entonces prefieres quedarte en ayunas. Prefieres irte a un libro, o no sé, a otro sitio, a otra esfera, a otro ámbito. Sí, iba a empezar con la primera película, que es una película que es como dos gotas de agua, con Pili y Mili. Pero hablando de popularidad y que has hablado de influencers, digamos, la figura de Gutiérrez Cava en el cine. A ver si no me equivoco. Emilio Gutiérrez Cava es sinónimo de actor de prestigio, solvencia, un magnífico actor, que nunca ha llegado a ser un protagonista, digamos que ha sido un secundario importante, ¿no? Digamos que siempre has hecho ese papel, ¿no? Ese papel de actor de prestigio, absolutamente solvente, conocido, popular, pero quizá sí, que nunca dio el paso a ser, digamos, un protagonista. Porque hablar de estrella en el cine español es muy complicado, ¿no? Bueno, claro, yo he hecho protagonistas en el cine español. Hay varios títulos. Y hablaremos de ello. Hay varios títulos. Lo que sí es cierto es que yo he tenido mucho más peso específico y mucho más prestigio, entre comillas, en el teatro, porque el teatro es otra cosa distinta completamente al mundo del cine, ¿no? Y bueno, yo creo que eso aquí, en este país, está considerado como actor de soporte, lo que yo estaba haciendo durante toda mi carrera, que es lo mismo que hizo mi madre en otra medida o hizo mi tía en otra medida. Pero hay que tener en cuenta que el cine español lo ha aprovechado gente muy curiosa, muy heterogénea, y que no eran seguramente la gente que más valía profesionalmente o artísticamente hablando. Hay que tener en cuenta que hay actrices y actores a los que no ha prescindido de ellos, como es el caso de Nuria Esper, pongamos por ejemplo, o incluso mis propias hermanas, ¿no? Sí. Y otras muchísimas más actrices y actores a los que no ha contado con ellos y que, sin embargo, seguramente habrían tenido en según qué personajes mucho más brillo y mucho más valor que las personas que lo hicieron. Eso es debido y motivado a varias cosas. Primero, a una falsa creencia en la popularidad de determinados intérpretes por parte de exhibidores y distribuidores, también por parte de productores. Y luego a la estupidez humana en general. Hay un magnífico productor español, bueno, digo magnífico a pesar de ser naturalmente muy irregular en cuanto a su conducta y su comportamiento, que en un momento determinado comentó, a mí me llegó a los oídos, que llamándose Gutiérrez Cava era muy difícil ser
protagonista de cine, ¿no? Y entonces, claro, pues ese productor que fue muy famoso y que ahora naturalmente está arruinado y por supuesto está dando tumbos entre estafa y estafa, pues habría que preguntarle qué criterio sacó para decir que Gutiérrez Cava no era un apellido para ser protagonista, porque es absurdo, ¿no? O para formar parte del mundo del cine. Eso son teorías y sobre todo dogmas que no llevan a ninguna parte. Ahí están las grandes equivocaciones del cine y las grandes equivocaciones de la vida en general. Sí, obviamente cuando he dicho que generalmente han sido protagonista ha sido un pero, porque iremos a ese magnífico año 1966 donde haces una racha de 3 películas increíbles, 2 de ellas donde eres un protagonista absoluto. Pero antes de llegar a ese increíble año 66, me gustaría que fuéramos por el principio, ¿no? Por esa película de Pili Mili, como 2 gotas de agua. Sí. Si no me equivoco, te recomiendan Jesús Guzmán, ese actor querido por todos, y José Morales, sí. y te llaman, ¿no? Y de repente te encuentras en un rodaje, además con 2 grandes estrellas como en ese momento como eran Pili Mili. Sí, correctamente, sí. Sí, fue ese verano del 63, quiero recordar, el verano de 1963. Bueno, era una forma de contratación y de acceder al mundo del cine totalmente distinta a la que hay hoy en día, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchísimos intermediarios que están sacando leche de una vaca que cada vez tiene menos leche en las ubres, vale la redundancia, pero que en aquella época era muy sencillo. Un jefe de producción o un director tenía criterio propio o hablaba con alguien y decía, pues fulano estaría muy bien para este personaje, entonces te llamaban y te contrataban inmediatamente. Hoy tienes que pasar por pruebas absurdas desde mi punto de vista, como grabarte un vídeo en tu casa con el móvil y mandar la prueba a que te vea una señora en Orihuela, pongamos por caso, y decida si tú o ella está bien o mal en esa prueba que tú has hecho con un móvil absurdo en tu casa. Yo creo que eso no es ni forma de ver la imagen, ni forma de ver la interpretación, ni forma de nada. Yo creo que ahora estamos produciendo una especie de mar plana en la que no hay una sola ola y en la que naturalmente cuando el mar no está revuelto no hay realmente vida en el mar. Entonces ahora estamos en un lago absurdo, tonto, ñoño en algunos casos, ñoño infantil, en el que de pronto se están tratando a veces, según qué cinematografías, problemas infantiles, cuando realmente los graves problemas, los importantes problemas, no se tratan ni con humor ni sin humor, no se tratan sencillamente. Este Gutiérrez Cava que estáis oyendo es el Gutiérrez Cava que vais a encontrar en el libro. Es un libro muy interesante, no es nostálgico, pero es muy sincero y muy honesto con lo que es el cine español, no en vano. Es un libro sobre Gutiérrez Cava, pero es un libro sobre un poco historia del cine español. Vemos un poco la evolución que han tenido los rodajes. Tú eres un poco crítico con eso, especialmente tú te plantas, digamos, en ese año 2008, terrible para el mundo y para España, con esa crisis donde, digamos, que se acaban un poco, entre comillas, las vacas gordas. No sé si hubo alguna vez vacas gordas, sí, pero llegó una forma de hacer las cosas diferentes que tú ya estás contando en la entrevista, pero que ya cuentas en el libro, ¿no? Un proceso ya muy distinto en el que estamos ahora inmersos, respecto a castings, sí, rodajes y todo esto. Sí, efectivamente. Sí, eso es una cosa que se veía venir. Quiero decir que tú ves en el horizonte unos nubarrones y piensas, la tormenta se va a desatar en cualquier momento. No sabes cuándo, ¿no? Pero lo ves. Yo ahí solo me remito a hemerotecas. Yo tengo unas declaraciones que yo creo que en el año 65, las primeras que hice un tanto escandalosas, que yo decía en una revista de estas sensacionalistas de la época, creo que se llamaba Bolero Films, el cine español es un atraco a mano armada. Bueno, pues en aquella que era absolutamente escandaloso en plena dictadura franquista, decir de pronto, el cine español es una dictadura a mano armada, ¿no? Quiero decir que era una forma de ver lo que en el horizonte se presentaba, ¿no? Y es porque la propia estructura de la producción y la distribución del cine español, y continúa siéndolo hoy en día, se está hablando de una industria que no existe, de unos premios que existen pero no existen, de una asistencia de público que no existe, y una serie de cosas que no existen y que sin embargo están ahí. Es como una especie de ficción dentro de la ficción, ¿no? Yo cuando a veces asisto a los Goyas digo, está muy bien que haya Goyas y que está muy bien que ponderemos mucho el cine que hemos hecho cada año y que digamos que todo es estupendo, pero ¿qué razón hay a veces para ponderar cosas que en el fondo no se han hecho? Que en el fondo están ahí y que nos demuestran que hay muchísimas cosas que se han olvidado, soslayado o no tenido en cuenta. Tú sabes que se dice a veces del cine español que en realidad no tiene industria, que digamos que son ráfagas de películas. No sé si estás de acuerdo con esto, que digamos que nunca se ha llegado a construir una industria sólida para
competir nacional e internacionalmente. Que lo que hay es eso, son ráfagas de películas, que pueden salir bien o mal, pero son proyectos sueltos. Claro, para entender eso hay que remontarse muy atrás. Hay que remontarse prácticamente a la pérdida de influencia europea en la cinematografía mundial. Y para eso hay que irse a la Primera Guerra Mundial, que es cuando la cinematografía europea estaba en manos de Alemania, Italia y Francia, y en esa Primera Guerra Mundial la pierden a manos de los Estados Unidos, de Hollywood, ¿no? Y entonces, naturalmente, los Estados Unidos se quedan con esa especie de gran mercado, que es el mercado audiovisual que está en eclosión, ¿no? Y la cinematografía española tuvo una defensa relativamente interesante, importante y sobre todo voluntariosa políticamente en la época de la Segunda República, cuando se construyen los grandes estudios en Madrid y Barcelona, cuando se intenta hacer un cine equivocado o no equivocadamente cercano a nuestras ideas y a nuestra forma de ser. Pero el tajo de la Guerra Civil Española, que luego la Segunda Guerra Mundial, pues acaban con todas estas esperanzas, ¿no? Y efectivamente hay una cinematografía que existe artesanalmente. Hay gente con mucha amor al cine o con mucha visión cinematográfica que invierte sus ahorros y hipoteca la casa de sus padres para hacer una película que de pronto tiene éxito o no lo tiene, ¿no? Y eso, una golondrina, como decían los griegos, no hace en primavera. El que de pronto se hable de una película como Torrente que consigue mucho dinero no significa que el cine globalmente lo haga, el cine español. No hay una industria montada como no la hay en Bélgica o como no la hay en Checoslovaquia o como no la hay en Alemania, porque sencillamente el cine mundial pertenece a un país que es el imperio, y el imperio es Estados Unidos, y eso es el que marca las normas de cada película y lo que quiere hacer con cada película, ¿no? En este caso ahora ya son las plataformas, pero las plataformas también forman parte del imperio, son plataformas imperiales, ¿no? Y ahí está, es así, ¿no? Y nos guste o no nos guste, es eso. Luego hay otra falsa leyenda, leyenda negra, que es lo de las subvenciones al cine español. Las subvenciones no existen. Existe una cantidad a préstamo, a fondo perdido, que luego el Estado vuelve a revertir en él. Luego, ¿qué es esto de a fondo perdido? Fondo perdido son las imposiciones de Ferrovial, que luego se va a Holanda, ¿no? Eso es el fondo perdido. Esa es la gran pérdida de dinero. Pero cuando a mí un señor en una cafetería me dice que me han espetado varias veces, está usted tomándose ese café gracias a las subvenciones. ¿Pero qué subvenciones, señor desgraciado? Si no hay subvenciones. Aparte que esté usted mal informado, es que respeta usted muy poco que en arte, en cultura, hay que invertir y no ser rentable a veces. Que la cultura es rentable a través de otras fuentes y de otra manera, ¿no? Y que el cine, en el fondo, es una gota de agua en un océano de gasto anual de cualquier presupuesto del Estado, ¿no? Y de pronto a nosotros, en cuanto hay una película que no gusta o tal, dicen, claro, como está subvencionada, oye, mire usted, eso no es forma de ver las cosas y sobre todo no es forma de analizarlas. Entérese usted bien de las cosas y hable. Yo no puedo decir si están subvencionados o no los agricultores porque lo ignoro y por lo tanto tengo que callarme o informarme. Ahora, no soltar así de golpe y porrazo. ¿Está usted subvencionado? Está subvencionado, pues eso, Ferrovial, Cepsa, Repsol, a través de muchísimas cosas, entre ellas el no pago de impuestos. Sí, bueno, como suelo decir yo, si quieres hacerte millonario, nunca entres en el cine. Eso es lo primero. Claro. Nadie que quiera ganar dinero ni se hace actor, ni director, ni productor, ni guionista. No es rentable. No es rentable, mucho más rentable la especulación. O la especulación es muchísimo más rentable, o la recalificación de terrenos, muchísimo más rentable. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy positiva. Tú sigues con tu carrera como actor, en teatro, televisión, en el cine. Haces con Pilimili, Rocío Dúrcal, luego harás una con Marisol, con lo cual haces con todas las estrellas populares del momento. Sí. Harás una película producida por Spartacus Antoni. Yo recomiendo a todo el mundo que se compre el libro, que vaya directamente a ese momento porque es muy divertido. Los jóvenes no recordarán quién es, pero es todo un personaje. Pero más allá de Spartacus Antoni, vamos a hablar de algo más positivo, que es el año 66 o 65, digamos, cuando encadenas 3 películas absolutamente increíbles del cine español, que son La Llamada, esa película maravillosa de culto, quizá la más desconocida de las 3, pero que yo recomiendo, por favor, que es una auténtica maravilla, de Javier Setó, 9 cartas a Alberta, de Martín Patino, conocida por todo el mundo, y La caza, obviamente, de Carlos Saura. Tú eres un actor joven y de repente encadenas 3 películas especiales que ya supongo, y lo dices, sabías que iban a ser importantes o tenían algo, ¿no? No sé si te sentiste como en una nube, porque realmente eres un actor joven y de repente te dan 3 proyectos, digamos, mágicos. Sí, bueno, a ver, vamos a ver. Yo dentro de mi juventud, que entonces la tenía,
La juventud es muy insolente en general, pero yo era relativamente insolente, porque al venir de una familia de actrices y actores, pues conocía un poco la realidad de las cosas, ¿no? Conocía los fastos, pero también los nefastos. Y en este sentido, pues yo sabía que por mucho que hicieras de protagonista en unas películas, pues a lo mejor al año siguiente, pues no hacías nada. Y porque lo había visto anteriormente con actrices y actores a lo largo de mi infancia, porque se comentaba en mi casa los sucesos que habían ocurrido a distintos intérpretes. Por lo tanto, cuando yo hago La llamada o Nueve cartas abiertas o La caza, entiendo que son películas muy interesantes, entiendo que estoy haciendo el protagonista de esa película, sí, pero que puede que salga bien la cosa, pero puede que no. Y por lo tanto voy con bastante cautela y naturalmente con una falta de osadía que a veces seguramente, yo lo he pensado, hubiera sido necesario tener esa osadía y decir, no, solamente voy a hacer estos productos y no hago los demás. Pero hay que situarse un poco también en la década de los 60 del siglo pasado y saber que estábamos despegando de una economía en la que naturalmente lo único que servía era trabajar. Y esto significaba que si no tenías un proyecto alternativo interesante de una de las partes, en este caso del nuevo cine español, pues tenías que irte al otro cine, al convencional o al que en ese momento se estaba haciendo, ¿no? En el caso del año 67 no se me presenta ningún producto digno de interés cultural ni siquiera social y bueno, hago películas como ¿Qué hacemos con los hijos? O Los guardiamarinas, ¿no? Claro que son películas absolutamente para llenar el estómago de comida, si es que quiere seguir sobreviviendo y esperar a que luego lleguen proyectos más adelante, como fue el caso de La Comunidad o incluso de La Colmena. De La Colmena o los trabajos con Miguel Albadalejo, de los que ahora hablaremos. O viva la clase media, en fin, sí, cosas de ese tipo. Quería centrarme en la llamada, pero está muy bien ya que has separado un poco, digamos, trabajos artísticos alimenticios, que ya sé que eso hay que definirlo bien, no quiero caer en el cliché. Ya te he hablado al principio de decir, ¿qué has aprendido del cine? ¿Qué aprendes cuando haces trabajos directamente alimenticios, digamos? Con todo el respeto lo digo, para Los guardiamarines, por ejemplo, de un director fantástico como era Pedro Lazaga. Pero cuando haces eso, ¿qué cosas vas a aprender? ¿Aprendes trucos, paciencia o cómo sacar de un personaje que es a lo mejor un poco plano algo más? Yo creo que siempre aprendes algo, o aprendías algo haciendo esos papeles, esos personajes. Tratabas con otro equipo artístico, con otro equipo técnico, distinto totalmente al que había en el nuevo cine español. Trabajabas en otra atmósfera distinta, pero al mismo tiempo sabías ponderar o valorar que aquello estaba hecho con mucha dignidad y que naturalmente no era despreciable. Era un camino más o una vía más del cine, pero eso no significaba que tuvieras que darle un valor añadido. Quiero decir, tú no puedes engañarte. Cuando ves una margarita, no puedes decir que es una rosa. Y cuando ves una rosa, no puedes decir que es una margarita. Todos sabíamos que el cine que hacíamos, o por lo menos yo lo sabía, que Los guardiamarinas no era equiparable a La caza. Que La caza podía ser la rosa y la otra era la margarita, pero los dos eran flores. Y los dos tenían un aroma distinto y podían ser valorados de una manera u otra. Lo que hay que tener siempre muy claro, yo creo, en la vida, es saber valorar desde el punto de vista subjetivo y equivocado seguramente las cosas en su momento y en lo que son realmente, ¿no? Yo no puedo de pronto ponderar como producto cultural maravilloso películas que no lo son y sin embargo hay otras que sí las puedo ponderar a pesar de que no haya ido apenas espectadores a verlas porque son maravillosas películas. Sí, pero bueno, pues ese aprendizaje también sigue, ¿no? Lo que decía, en películas digamos, claro, más alimenticias, con grandes repartos, porque los guardiamarinas tenían un reparto amplísimo, entonces vas aprendiendo de otros actores. Tú hablas de Alfredo Landa, por ejemplo, es eso, ese cine español que obviamente estaba muy marcado, pero vamos un poco volvemos a las tres películas, por favor. Es que no sé si muchos actores han tenido esa racha de hacer tres películas tan increíbles del cine español. Una cosa que has dicho, voy a recuperarla, ya lo has comentado, pero voy a recuperarla un poco. Una vez que has hecho las películas y ya ves que han tenido un cierto prestigio, especialmente La caza y Nueve cartas abiertas tendrá un prestigio, para ver cómo funcionaba la industria que no existía del cine en esa época. El nombre de Emilio Gutiérrez Cava empieza a sonar, digamos, se empieza a llamar, he visto a este chico en La caza, está muy bien, mira al protagonista de Nueve cartas abiertas, vamos a llamarle. O porque, como has dicho, realmente nunca se me ofreció nada de este estilo, no sé cuánto. ¿Cómo funcionaba, digamos, el cine español? Porque habéis hecho dos películas de prestigio y no sé si había un boca a oreja de este chico se llama Emilio Gutiérrez Cava, es buen actor, o simplemente eso, la memoria es corta.
Bueno, sí, tenía una cierta trascendencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época yo recibo no solamente el premio Barbero de interpretación por 9 cartas a Berta, sino que también recibo los premios sindicales, que eran premios absolutamente, bueno, del régimen, digamos, por películas como Los chicos del Preu o Los guardiamarinas, ¿no? En que mi labor es absolutamente pues, muy sencilla y muy poco resaltable, ¿no? Pero yo creo que en alguna medida, hombre, se corre la voz de que yo soy una persona que tiene o sea, que sólidamente interpreta sólidamente los personajes, pero no más allá de eso. Quiero decir, no hay un star system en el cine español, como antes decíamos que tampoco había una industria, sino simplemente una artesanía, una voluntad de personas de hacer un buen cine en un momento determinado. Cuando llegan las dos vías del cine en aquel momento, que está la vía, digamos, del cine, del nuevo cine español, que se refugia en determinados directores, cuando no te llaman para hacer eso, tienes que hacer lo otro, porque si no te quedas en la calle. O si no, tienes que hacer alternativamente teatro, ¿no? Son las tres, o televisión, que tampoco en ese momento da una cantidad económica lo suficientemente grande como para vivir exclusivamente de ella. No ocurre como ahora con las series, en las que si eres protagonista de 4 temporadas, hombre, tienes un colchón estimable de dinero, al menos en ese tiempo, o por lo menos lo había antes de la pandemia, porque la pandemia ha terminado hasta con eso, pero bueno, lo había, ¿no? Y en esa época no lo había. En esa época decía, qué buen intérprete es, o qué buena actriz o qué buen actor es fulano, pero tampoco pasaba nada más. Quiero decir, Sonia Bruno fue una actriz estupenda y cuando se casó con Pirri, pues se acabó Sonia Bruno. Quiero decir, ¿por qué? Porque el actor en cine forma parte de un equipo, no es él solo o ella sola. Sin embargo, en teatro es distinto. En teatro tienes el texto, el intérprete y el público. No hay más. No hay más que una línea muy recta. Sin embargo, en el cine hay muchas más cosas, ¿no? Está el argumento, está la técnica, está el director, está todo lo que rodea una película y luego está la interpretación además. O sea que hay varias, interpretación o la creación interpretativa. Y eso, naturalmente, es distinto en cada uno de los medios. Por lo tanto, en el cine dice, sí que buen actor es, pero su físico le condiciona a un determinado tipo de papeles. No puede hacer el típico galán español, que en aquella época empieza a hacerlo pues Juan Luis Galiardo, o empiezan a hacerlo personas, o Ramiro Oliveros, que tienen un aspecto de hombretones, ¿no? Yo tengo un aspecto pues más bien europeo, cercano a lo francés, y bueno, y desvalido en alguna medida, a pesar de que yo tengo una cierta fisicidad que no es tampoco desvalida, pero no soy ese actor que dicen, este es un machotón que rompe los corazones de las mujeres, ¿no? En aquella época pues no era así ponderada la cosa y por lo tanto te sitúan en un lugar en el que vales para algunas cosas como protagonista y en otras para hacer actor de soporte y nada más. Sí, está muy bien que vamos a hablar un poco del físico, que desgraciadamente o afortunadamente es importante. ¿Te marcó de alguna manera el físico? Porque, bueno, Emilio Gutiérrez Cava, obviamente, de joven era un chico muy atractivo, digamos, eras atractivo, pero no suficiente para ser galán. Pero tampoco eras suficientemente poco atractivo, entre comillas, digamos, para hacer un actor secundario de los que conocemos de los años 50 y 60. Estabas en una especie de tierra de nadie, digamos, ¿no? Sí, estaba en medio del desierto y yo veía cercano el oasis, pero no llegaba. Quiero decir que estaba ahí y, bueno, a veces te utilizaban para un tipo de cosas, como tú has dicho antes, y en otro momento para otro tipo de cosas. Cuando llegaba el momento de hacer un galán de determinadas características, como es el caso de La Colmena, por ejemplo, más adelante, o otro tipo de personaje, sí me utilizan a mí. Perdón, pero cuando se da el caso de ser eso, una persona conquistadora, una persona, pues entonces utilizan a Juan Luis Galiardo, o en su caso, y siendo un poco más mayor, a Arturo Fernández. Pero a mí, vamos, ni se les pasa por la cabeza que yo lo haga, ¿no? Entre otras cosas porque también deciden que uno no es tan rentable en taquilla como puede serlo Arturo Fernández o puede serlo Juan Luis Galiardo. Vamos a seguir desmontando, Emilio, clichés del cine español, que es algo que hace muy bien tu libro, porque, como he dicho, es uno de los libros más sinceros y honestos que yo he leído sobre un actor respecto al cine español. Emilio Gutiérrez Cava ha tenido la potestad o la importancia para rechazar trabajos. Ya sabes que se dice mucho, bueno, este actor ha rechazado un trabajo, no sé cuánto. O digamos, como te estoy colocando en una especie de tierra de nadie, eres un actor muy importante, pero quizá no lo suficiente para, digamos, decir, esto no lo hago o esto sí lo hago. ¿En algún momento has tenido la potestad para decir,
esto no lo hago. El dinero no... Bueno, sí. A ver, eso dependía de los proyectos que tuvieras en ese momento, ¿no? Yo me recuerdo que el año 1980 es un año en el que yo hago muchas películas y en ese año sí puedes permitirte el lujo de si te ofrecen 2 trabajos a la vez y estás haciendo teatro, televisión y cine, pues puedes rechazar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una oferta de trabajo y ahí te puedes equivocar, pero eliges. Pero hay otros años en los que naturalmente no tienes ni una gota de agua. Y entonces el primero que llega es el que tienes que pillar, ¿no? Ahí se cuentan anécdotas atribuibles a Fernando Fernán Gómez de los trabajos que le ofrecen, que de pronto rechaza y de pronto no rechaza, dependiendo un poco de cómo estén las cosas. Si la marea está baja o la marea está alta, ¿no? Así que yo creo que nadie en alguna medida ha podido rechazar cosas si de pronto tiene detrás algo económico que le mantenga o tiene otro proyecto más interesante, lo rechaza. Pero si no lo tiene una familia o tiene unos gastos que tiene que cubrir, pues naturalmente se atiene a lo primero que tiene. Ahí está el caso muy criticado últimamente, valga las distancias, de Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro es un actor que, junto con otros actores, pues se ha ido por una vía en la que de pronto el cazador se nos queda muy lejos en su carrera. Y últimamente vemos las que hace de padre solvente en una comedia americana y para mí está francamente mal. Sí, nunca sabemos, en el caso de Robert De Niro o de otros, que realmente qué le mueve, porque sabemos que no debería ser el dinero, pero a lo mejor es la pasión por actuar, que él necesita actuar de alguna manera. Pero es que son casos un poco extraños. Vamos a seguir con Emilio. Quiero que sigas dando lecciones en este programa, si no te importa. Lo digo porque si hay algún actor joven que nos está escuchando, la profesión de actor, la profesión del cine, la profesión del arte es inestable absolutamente. La profesión de actor es todavía más inestable, mucho más que un técnico cinematográfico visual. ¿Cómo se capea la inestabilidad? Que tú cuentas muchas veces y eres sincero diciendo, yo aquí tuve problemas económicos, tuve una mala racha, no sé cuánto. ¿Cómo un actor capea esto? Ya hemos hablado un poco. Ahorros, otros proyectos, otros trabajos, pero cuando no suena para nada el teléfono, ¿qué se hace? Sobre todo tú que has vivido tantas décadas del cine español. Pues son momentos angustiosos, la verdad es que son momentos bastante angustiosos. Lo que ocurre es que, como yo antes te decía, al provenir de una familia dedicada al teatro y al cine, pues yo sabía que esos periodos se podían producir. Y entonces no me causaba tanta zozobra. Decía, bueno, pues después de la tempestad viene la calma, ¿no? Y bueno, ya volverá otra vez el ciclo. No llegaron a ser periodos preocupantes si en el horizonte tenías algo. Si no tenías nada en el horizonte o algo que tú pudieras proponer, entonces sí que resultaba inquietante. Yo siempre me he diversificado bastante en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo que hacía teatro, cine o televisión, pues daba cursos de verso o daba conferencias hablando del galán en el siglo XVII en la comedia clásica. Quiero decir que para mí el cine y el teatro han tenido otro panorama, una especie de visión global distinta a solamente dedicar a una interpretación. Para mí tiene muchísima más pasión sociológica el teatro y el cine de lo que es simplemente ser un intérprete o ser un creador de cine o de televisión. Había algo más en mi caso, no quiero decir que eso sea algo general, ni que tenga que serlo. Y por lo tanto, esos periodos de inestabilidad, pues los soportaba bastante bien. Ahora, ha habido periodos muy graves. Y también quiero decir que una de las cosas que a mí personalmente me ha salvado en esos periodos graves han sido la publicidad. La publicidad me ha salvado muchas veces, ¿no? Me salvó en 1979 haciendo un anuncio de Galerías Preciado, que ahora ya no existe. Curiosamente no existe Galerías y todavía existo yo, pero bueno, eso está bien. Y últimamente, antes de ayer, resulta que hago yo un anuncio del jamón, del legado jamón del Pozo, ¿no? Y eso me salva el año de la pandemia, porque hay una repetición de un anuncio hecho para el jamón y eso económicamente me salva. Luego, entonces yo estoy muy agradecido a esas ayudas que la publicidad me ha dado en mi vida, porque han sido ayudas económicas que han servido no solamente para mantenerme, sino para eso que antes hablábamos, que una oferta determinada pudiera decir que no, porque tenía realmente una reserva que me permitía resistir un poco y decir no a una cosa que francamente no me gustaba nada. Y tú en el libro, estamos hablando del libro Memorias de Cine de Emilio Gutiérrez Cava, editado por Cátedra, que recomiendo fervientemente. En el libro también a veces hablas de los representantes, y ya que estamos hablando de la cuestión
laboral de los actores, ¿qué importancia tienen los representantes o agentes? Más que nada, un mensaje para actores jóvenes que a lo mejor están muy perdidos. En tu carrera has tenido algunos representantes, además algunos bastante prestigiosos, como nombras como en el libro. ¿Qué importancia es para un actor tener un buen representante? ¿O crees que se puede ir un poco por libre? Bueno, hoy en día las cosas cambian a una velocidad casi sideral, o sea, están cambiando constantemente, ¿no? Pero en la época en que yo empecé el cine, tener un buen representante era bastante fundamental. Es decir, que yo tuve a Lorenzo Iglesias como primer representante, luego tuve a Rosa García como segunda representante y la tercera ha sido Caterina Bayonas. No tenía más que 3. Pero yo creo que para según qué proyectos son muy válidos, o eran muy válidos. Pero últimamente, claro, eso se ha diversificado. Ahora están los jefes de casting, está el ayudante del jefe de casting, está el primo del ayudante del jefe de casting. Y todo eso ha significado una especie de obstáculos interpuestos que salva mucho la diferencia que hay. O sea, el representante y el director entonces estaban en contacto directo. Hoy en día el director de una película no sabe a veces los intérpretes con los que se encuentra, o de pronto le sitúan a un influencer como protagonista de una película, ¿no? Y dicen, oye, ¿este por qué hace la película? Y dicen, no, porque tiene 300.000 seguidores. Y no se dan cuenta de que esos 300.000 seguidores, pues a lo mejor no van a ver al cine nada, sino que sencillamente se quedan en su casa, porque están muy bien escribiendo en el ordenador o en el teléfono y sin embargo no van al cine, o no van a ver la televisión convencional, la generalista. Por lo tanto, es que hoy ha cambiado mucho. Ahora, en el momento en que yo empecé el cine, el representante era muy importante y hoy en día está tan diversificado que yo no sé qué decirles. Yo creo que la inteligencia artificial les va a arreglar todo esto. O sea que en un momento determinado va a ser la inteligencia artificial la que decida los intérpretes ideales para cada cosa, lo cual también es un poco terrorífico que estemos en manos de algo que tan fríamente, sin ninguna posibilidad de equívoco, decida quién va a ser la protagonista o el protagonista de una serie o de una película o de lo que sea, ¿no? Y tú has hablado antes de que has dado cursos, por ejemplo, de versos. En el libro cuentas y se sabe que eres un gran lector. ¿Crees que el actor especialmente debe estar formado? No me refiero a una formación actoral, de técnica actoral, sino en otros ámbitos. Debes saber de historia, literatura, obviamente tienes que saber historia del cine, historia del teatro. No ser solo un buen actor de presencia, de posición, de diálogo, de dicción, sino tener un background importante, que eso le va a ayudar mucho en su carrera. Le va a ayudar a ver su carrera de una manera diferente, lo cual yo creo que es importante, ¿no? Va a ver el mundo con otro prisma, con otro color. Yo creo que es fundamental. Para mí, desde mi punto de vista, la formación de lo curioso dentro del intérprete o dentro de un creador es fundamental. Es decir, que si tú no tienes una idea global de lo que ha sido la historia de tu país, ni la historia del mundo, ni la historia del arte, realmente no creo que seas un intérprete con una sensibilidad determinada, ¿no? Eso no significa que en el cine pues la Mula Francis sea protagonista de varias películas o la Mona Chita, ¿no? En un momento determinado de Tarzán, ¿no? Pero por lo tanto, yo creo que eso es un poco de curiosidad personal, pero yo siempre he pedido a los intérpretes, a los creadores, una especial formación humanística. Es fundamental para ellas y para ellos que sepan lo que hay detrás de ellos y lo que ha venido a ser lo que es hoy en día, porque nada surge de una manera espontánea, viene de siglos atrás, incluso del Imperio Romano. Seguimos aprendiendo de qué es ser un actor en el cine español. Cuando vas pasando décadas y vas llegando a proyectos tan increíbles, también tan importantes como ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La Colmena, Las bicicletas son para el verano, antes de entrar un poco en el siglo XXI, que entraremos ahora, sí. Y tú vas cumpliendo años, ¿cómo te vas adecuando, digamos, a un nuevo rol, ¿no? Porque Mileu Rubalcaba, ya hemos dicho, tiene ese rol de secundario de prestigio, siempre solvente, siempre está bien, conocido, popular. Digamos que esos proyectos importantes y el paso del tiempo y los proyectos, como que te fueras adecuando a ese rol, ¿no? De actor secundario, ya no es joven, ya no es tan joven, y vas adecuándose a esa figura, ¿no? Bueno, a ver, yo es que el cine en un momento determinado me doy cuenta de la inestabilidad enorme que hay en él, de los caprichos o no caprichos de directores y productores, y me doy cuenta de que como sustentación de mi vida, económicamente no puede ser solo el cine, tengo que hacer más cosas, ¿no? Y yo entonces me baso en algo que es tangible y que yo puedo manejar en cierta medida. Y lo que yo puedo manejar en cierta medida, porque no estoy
capricho de productores, distribuidores o de la mujer de fulano, es el teatro. Entonces es ahí donde vuelco no toda mi intención, sino sencillamente mi tiempo, porque sé que haciendo teatro tengo una base económica de sustentarme muy interesante que el cine no la tengo, ¿no? Entonces el cine lo utilizo como otra palanca de conocimiento y de popularidad, igual que utilizo la televisión. Pero claro, para mí lo importante es mantener, digamos, un estatus teatral, que es el que me sostiene económicamente porque trabajo día a día. Sin embargo, en televisión o en cine, si surge un proyecto, surge y de pronto te llaman para ese proyecto, pero si no surge no te llaman. Sin embargo, el teatro lo puedo controlar en cierta medida y decir, pues mira, voy a hacer una obra de fulano, que son 3 personajes, y lo puedo montar realmente yo, o lo puedo montar casi con dos duros, ¿no? Con dos euros, digamos, hoy en día. Vamos a pasarlo a la moneda actual. Y sin embargo, el cine o la televisión no lo puedo hacer porque no tengo capacidad económica para producirme yo una película. Claro. ¿Crees que los jefes de casting, ya sé que eres muy crítico con la actualidad, pero digamos que los jefes de casting pienso si deberían ir más al teatro, porque no sé si van suficientemente al teatro a buscar interpretaciones? Y cuando digo jefes de casting hablo de guionistas y directores. No sé si como que hay una especie de muro entre el cine y el teatro que a veces no se salta. Pienso en alguien que conoces suficientemente bien, como es Irene Escolar, maravillosa actriz de teatro, que hace cine, pero tampoco hace muchísimo cine. Y pensamos que a veces que es que a lo mejor no ven mucho teatro los jefes de casting para darles papeles en el cine. Hablamos sin conocer mucho. ¿Crees que esa barrera entre cine y teatro debe desaparecer? Porque a veces hay clichés de que vemos actores increíbles en teatro que ganan premios Max, que tienen éxito, pero jamás los vemos en películas de cine. No sé si eso ha pasado en otras décadas del cine español, pero sigue pasando esa barrera invisible que hay. Sí. Yo creo que ha pasado siempre, ¿no? Hay una especie como de recelos con respecto a los actores de teatro. Se supone que los intérpretes teatrales o los creadores teatrales sobreactúan en cine, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Sobreactúan a mí cuando me hablan de una mala actriz o un mal actor, digo, es malo en cualquier medio, ¿no? Porque sobreactúan en teatro, sobreactúan en cine o en televisión, ¿no? Yo veo a veces interpretaciones terroríficamente malas, ¿no? Y a veces veo interpretaciones terroríficamente buenas, ¿no? Y no tiene nada que ver el medio, tienen que ver ellos, ¿no? Y a mí en alguna medida pienso que sí, bueno, todo eso se reconduce de una manera extraña, pero lo que hay que tener muy claro en este mundo es que no hay nada absolutamente seguro. Hablábamos de inestabilidad. Aquí tenemos un movimiento de tierra continuo. O sea, es un temblor de tierra continuo, ¿no? Que va y viene mucho. Y lo que hoy no ocurre mañana, ¿no? A mí, por ejemplo, yo estoy sin nada hoy y mañana de pronto te llama y me dice, oye, ¿qué pasó mañana? Tienes que... un director quiere hablar contigo, ¿no? Entonces, pues habla. Lo que a mí no me proponen en este momento, yo no soy crítico con respecto a lo que pasa hoy, soy crítico en cuanto a la, digamos, a lo interesante que puede ser eso o a lo que aporta eso al mundo del audiovisual. O sea, las pruebas con un teléfono móvil o que te lo grabe el pescadero de abajo, ¿no? Una prueba de Hamlet para que lo vea un jefe de casting. Yo creo que todas esas gentes, todos los jefes de casting, los representantes, los directores, los guionistas, no solamente deberían ir al teatro, sino deberían vivir. Vivir es lo que importa. Porque, vamos a ver, Jacques Renoir vivió muchísimo, Luchino Visconti también, ¿no? Cualquier director de cine, de la gran época del cine, tenía un background de su vida estupendo que le permitía llevar adelante. Billy Wilder, por ejemplo, pues también lo tenía, ¿no? Eran gentes que tenían un pasado de huidas, como el caso de Billy Wilder o Billy Wilder, depende de cómo se lo quiera pronunciar, porque venía de Alemania. Una serie sobre todo de directores que tenían una vida personal riquísima. Yo creo que lo que les adolece en este momento el cine es de esa vida personal riquísima porque no hay posibilidad de hacerla, ¿no? Y eso naturalmente influye mucho en la formación del director, del guionista, del jefe de casting y en el criterio que tengan sobre el cine y sobre los intérpretes creadores en el cine o en el teatro. Vamos a llegar a esa cosa histórica, porque no sé si eres el único intérprete que ha ganado 2 Goyas seguidos, no lo sé, puede ser que sí, cuando ganas ese Goya actor de reparto por La Comunidad y luego ganas por El cielo abierto de Miguel Albadalejo. Antes de entrar en los Goya,
vamos a hablar con otro cliché de los actores. ¿Qué importancia tienen los premios? Obviamente has ganado algo más que Goyas, has ganado varios premios en tu carrera. Muchos actores dicen, no tiene ninguna importancia porque luego no te llaman o no sé cuánto. Otros dicen, bueno, sí, porque te hacen más visible, no sé cuánto. ¿Qué peso han tenido, digamos, los premios en tu carrera cinematográfica? Llámale Goya o llámale el premio que te dieron por 9 cartas abiertas. ¿Qué peso han tenido? Bueno, al hablar de lo que significa un premio para un intérprete creador, pues estamos hablando de la practicidad de eso y de lo que se traduce en trabajo futuro, ¿no? En ese sentido yo creo que influye un poco, salvo que sea una cosa muy estruendosa, porque ahí tenemos el Oscar que le dieron a Garci con lo de Volver a empezar, que tampoco tuvo una trascendencia luego enorme en el cine que hizo, ni siquiera el que hizo Antonio Ferrandis o el Carnapaso, ¿no? Yo creo que un premio es algo que agradeces según de quién viene y el tamaño del premio y el peso. Es decir, que a veces hay premios que son casi son un castigo, tanto en teatro como en cine, porque pesan tanto que dices, ¿y qué hago con esto, no? Y yo creo que lo que hacen es, sobre todo, agradeces profundamente que te lo den, agradeces profundamente la fuente que te lo da, ¿no? Y sobre todo agradeces el motivo por el que te lo dan. A veces a nosotros nos dan premios porque últimamente en un festival nos hacen un homenaje. Sí. ¿Y por qué nos hacen un homenaje? Pues porque así adornamos un poco el festival, pero sabemos que en realidad les importa un bledo que seamos nosotros de otra persona, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, yo te lo agradezco mucho, bonito, pero no. Y dicen, hombre, ¿y por qué no? Dice, pues mira, si no me lo pagan no voy. Y dice, hombre, qué pesetero. Dice, no, mire usted, es un trabajo. Sí. Es un trabajo porque realmente a usted le aporto algo, pero a usted a mí no me aporta nada. Yo con 81 años, ¿qué me aporta que me den un premio en un sitio determinado? Yo se lo agradezco mucho, pero sé que la intención no es premiar por cariño la carrera de uno, sino dorar un festival. Sin embargo, cuando te lo dan de pronto, pues nosotros tenemos en AISGE, tenemos una cosa que es el premio Actúa, que lo damos a otros intérpretes. Pues sabemos que es un premio desinteresado totalmente, que no tiene ningún tipo de valor crematístico, pero que es muy importante. Y yo creo que esos premios se agradecen muchísimo, pero se agradecen por lo que significa de afecto hacia ti. Y en ese sentido yo creo que hay que valorarlos mucho, muchísimo los premios. Pero en el sentido de la repercusión que tienen, yo creo que tampoco vale la pena valorarlos mucho. Pero efectivamente sí, hay que valorarlos muchísimo. Te agradezco mucho que hayas sido muy sincero con los premios honoríficos porque eso es un tabú que no se dice y lo que has dicho tú lo suscribo y tienes toda la razón. Voy a seguir con este par de películas de la Comunidad del Cielo Abierto. Especialmente me gustaría centrarme un poco en El Cielo Abierto, pero vamos a la Comunidad. No solo por el Goya, sino porque ganas un premio por una película que no suele ser muy habitual en ti, digamos, una película de la Iglesia, además con un papel muy físico, una especie de villano que no es villano, ambiguo, que se... Fue un personaje que, aunque no te hubieran premiado, que estabas muy bien, una película importante, ¿no? Porque era un poco distinto a lo que hacías. Sí, efectivamente. Y todo el proceso de cómo yo hice ese personaje es fundamentalmente algo que quiso Alex que yo hiciera. Alex fue a verme hacer en teatro entonces La Mujer de Negro, que yo lo estaba haciendo en el Teatro Infanta Isabel en Madrid, y él fue a ver la función, aunque ya me conocía, para ver cómo estaba yo en ese personaje y lo que podía hacer con respecto a una serie de premisas que había en el personaje de la Comunidad. Luego tuvo conmigo una cena y luego ya dijo, pues yo quiero que hagas la Comunidad, ¿no? O sea que fue toda una propuesta suya a la que yo agradezco enormemente que le hiciera, ¿no? Y de pronto me encontré con un personaje distinto, pero también con un trato que tenía Alex con los actores muy especial y muy bueno, ¿no? Y nosotros nos divertíamos mucho haciendo la Comunidad. Y eso es fundamental. Divertirse uno haciendo cine o cualquier cosa, en el mejor sentido de la palabra diversión, es fundamental para los creadores, ¿no? Y la verdad es que en la Comunidad lo pasamos muy bien. Todas las escenas en las que Carmen Maura y yo, sobre todo Carmen, recibía una paliza gigantesca, pues lo pasábamos muy bien, pero teníamos que mandar callar a veces al propio Alex, que junto al combo se partía de risa ante las cosas que hacíamos, ¿no? Y cuando acababa la toma y decían corten, le teníamos que decir, oye, Alex, por favor, mantén un poquito la boca cerrada porque se te está oyendo reírte mientras que nosotros estamos aquí haciendo el drama de los rayos y truenos y de las bofetadas, ¿no? Pero, claro, era un ambiente especialmente grato y eso se nota en la Comunidad, ¿no? Digamos que el trato que había entre nosotros era muy bueno
y eso yo creo que trasciende mucho en la pantalla, trasciende mucho en el producto final y hace que cambie el registro de uno. Y yo dije, esto es maravilloso, ¿no? Que me hagan ser malo, me gusta muchísimo hacer un papel de malvado, ¿no? Perdóname que siga con la comunidad, porque en el libro pues tú retratas cómo rodáis esa pelea entre Carmen Maura y tú, que además se roda durante varios días. Digamos que es un papel muy físico, y aquí entramos un poco en otra cuestión del actor que le puede interesar a los actores jóvenes, que es el físico, digamos. La cuestión, digamos, física. O sea, creo que cuando uno quiere ser actor, digamos, piensa en la dicción, los diálogos, un montón de cosas, pero no piensa que es un trabajo tremendamente físico. O sea, que hay que estar incluso en cierta buena forma, porque a ti te pasó que era un papel que no era lo típico que hacías, y tienes que hacer una pelea de la iglesia que se roda durante varios días. El aspecto físico tiene que estar también en la mentalidad del actor, incluso del actor español, que obviamente no hay muchas películas de acción en el cine español, pero mantenerse bien físicamente, saber que tienes que estar preparado, ¿no? Claro, físicamente es fundamental. Yo creo que hoy en día están muy preparados, ¿eh? Tanto las actrices como los actores jóvenes españoles tienen una preparación física, incluso intelectual, a nivel actoral, estupenda. Yo creo que en la época mía había excepciones, pero no había ese nivel, digamos, medio que hoy en día se alcanza en cuanto a la bondad interpretativa, ¿no? Yo creo que hoy en día hay gente muy válida, muy desconocida por desgracia, porque ahora están dando ponderación a otras cosas y sin embargo son excelentes intérpretes y están ahí, ¿no? Y no los utilizan pues porque o no coinciden bien las fechas o porque tenemos un caos tal montado de producciones y de cosas a la vez que nos impide acceder a según qué proyectos, ¿no? Pero yo creo que la fisicidad, el estar en buena forma física, en tener una alimentación equilibrada, en dormir bien y todo esto, es fundamental para que el intérprete tenga una cierta fiabilidad en el momento en que uno asume un personaje, ¿no? Y luego, sobre todo, y vuelvo otra vez a incidir, es la capacidad intelectual. O sea, Pepe Sacristán de pronto no solamente es un excelente intérprete, sino que de pronto hace 2 películas como director. Y además 2 películas nada desdeñables, ¿no? Sí. Soldados de plomo y Cara de acelga, ¿no? Y a mí eso me parece estupendo porque demuestra que hay que ser una persona de cine o una persona de teatro más que un intérprete o un actor creador, sino algo que traspase, digamos, el límite, como también lo han traspasado directores o lo han traspasado guionistas, que también han sido intérpretes. El mismo Sidney Pollack de vez en cuando hace personajes en cine, no pasa nada, ¿no? Y es un excelente intérprete y al mismo tiempo un excelente director, lo fue. ¿Y por qué la dirección nunca te ha llamado, digamos, ahora que hablas de eso? Dirección, a ver, la cinematográfica. La dirección cinematográfica, yo creo que hay que pensar como Orson Welles. Orson Welles decía que cómo planificaba, le preguntaba a un periodista a Orson Welles, y él decía, mire, yo veo una cosa en mi cabeza y le digo al operador jefe, quiero ver esto. Y entonces él me coloca la cámara para que yo vea eso que veo en mi cabeza. Yo creo que el mundo del cine, hoy, al menos en España, es tan complicado burocráticamente hablando que primero hay que ser un buen burócrata para conseguir unas ayudas y unos créditos y hacer la película. Cuando llegas a rodar estás agotado, ¿no? Y luego es que tampoco he tenido unas ideas brillantes como para decir voy a defenderla a ultranza hasta la muerte, entre comillas, ¿no? Como dicen los jugadores de fútbol, es que vamos a ir a este partido a morir, ¿no? Mire usted, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Y seguramente, así como en teatro sí he dirigido 3, 4 cosas ya, en teatro 4 piezas teatrales, sin embargo en cine no me ha dado esa curiosidad, sencillamente porque no tenía una idea o un guión que me dijese qué cosa tan importante es hacerlo, ¿no? Y bueno, y se me ha pasado un poco el arroz, como tú, ahora ya estoy un poco socarrat, que dicen los valencianos. Estamos llegando a la recta final del programa, desgraciadamente, porque yo con Emilio podría estar hablando 3 horas, porque ya te he dicho que es un libro de historia del cine español muy importante, especialmente yo creo que para actores, para que vayan preparados. Pero sí me gustaría ir al segundo Goya y sobre todo a la segunda película, que es El cielo abierto, de Miguel Albadalejo. Yo te agradezco mucho que hayas nombrado a Miguel Albadalejo, director alicantino, y que desgraciadamente para mí está un poco olvidado y que me parece un director absolutamente maravilloso, ¿no? Sí. No en vano, ya ganas un premio, que no es un Goya, por La primera noche de mi vida, de Miguel Albadalejo, que ganas un premio en la primera edición del Festival de Málaga, ¿no? Sí, que además no es una biznaga. El premio de la primera edición es otro. Es El rapto de Europa, curiosamente, y muy bonito además. Sí. Digamos que
Y esto me sirve para enlazar a Miguel Albaladejo con este cine, digamos, que hace de diálogos de personajes, a que has tenido una carrera tan larga que has estado en películas, digamos, muy pequeñas y que se han convertido de culto. Ya hemos hablado de La llamada, tienes una maravillosa película, que esta sí que es muy, muy desconocida, pero es fantástica, que es Anime de cariño, absolutamente de culto. Memorias del ángel caído, que sí que tuvo un poco más de éxito, pero que sigue siendo otra peli de culto. Esa peli esa peli española que rodaste en Suiza. Digamos que en el libro está muy bien que hayas mencionado películas ultra pequeñas, muy pequeñas, que hables de las carencias que tienen, o películas con Enrique Gabriel, por cierto, otro director maravilloso. Esa clase de películas pequeñas, pero que se hacen con, digamos, mucha ilusión, mucho entusiasmo. ¿Cómo es cuando llegas a esas películas, o como un actor como tú, que ya está experimentado, llegas a esas películas, te adaptas a la situación que hay? ¿Puede más las ganas que tienes tú de hacer esas películas pequeñas y que sabes que es un proyecto ilusionante con las carencias que tiene, digamos, el rodaje, ¿no? No, yo creo que lo más importante es haber leído un guión que interesa mucho, o un personaje que dentro del guión pues tiene una cierta relevancia, ¿no? Y eso es lo que me lleva a hacer las películas, ¿no? En el caso de Miguel, yo había hecho La primera noche de mi vida, y cuando me ofrece hacer El cielo abierto, pues me parece que también es un personaje que es muy bonito y que vale la pena hacer. Trabajar con Sergi López en aquel momento es una gran figura en ese instante, lo sigue siendo ahora, pero vamos, en ese instante es una de las cumbres del cine español. Todo el mundo quería rodar con Sergi López. Mira por dónde a mí me toca rodar escenas con él. Y amarte con Miguel Albaladejo, que era un director al que yo ya conocía, ¿no? Y eso me mueve a hacer El cielo abierto, ¿no? Y los otros pequeños proyectos, las otras películas minimalistas, pues también es realmente la importancia que tiene el personaje, ¿no? En Nadie hablará de nosotros cuando haya... Perdón, lo más importante de la vida es no haber muerto, que es la película suiza. Pues bueno, ahí también hay un proyecto simpático, porque conozco a los 3 directores en Barcelona, y bueno, y me ofrecen ir a Suiza, y entonces digo yo, qué bonito es estar en Suiza una temporada, aunque sea de una manera curiosa, y vivo en la casa donde se rueda. Pero es porque yo soy muy curioso, y sobre todo porque en algún momento determinado pues puedo permitirme el lujo de hacerlo, ¿no? Y lo hago, si puedo lo hago. Y en otras películas lo mismo. En el caso de La llamada, pues tuve que pasar a financiar la última semana del rodaje, porque no tenía ni un duro, ¿no? Y bueno, quiero decir que han sido películas que han ido una detrás de otra, y otra que es Poder Absoluto, ¿no? ¿Cómo se llama la película que yo hice en Barcelona de los militares? Bueno, es una película del fusilamiento del último... ¿Asunto interno? Soldado. Sí, Asunto interno, exacto. Pues esa también es una película minimalista, pero también es una película muy interesante. Se rodó en la provincia de Girona. Yo entonces vivía en la Costa Brava, y eso también me hace ser un poco más atractivo el proyecto, además del personaje, naturalmente. Quiero decir que esos proyectos son porque tienes la posibilidad de hacerlos, y además de eso porque te gustan. Si no, no los harías. Yo intento no hablar de dinero nunca aquí, obviamente. No quiero que me cuentes, obviamente, lo que cobras ni lo que tienes que cobrar. Eso es obviamente eso se puede ver perfectamente. Sí, sé que no, pero no vamos a hablar del Bill Metal aquí. Pero cuando acudes a estos proyectos y tú ves, y generalmente pues te van a pagar un salario que es bastante o algo inferior de lo que cobras en otra película, hay un momento en que dices, vale, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Es con lo que hemos dicho un poco, ¿no? Digamos, ¿cuánto tengo y cómo puedo hacerlo? Pero aún así te empuja el hacerlo, aunque tengas que, yo qué sé, sacrificar, saber que vas, a lo mejor hay otro proyecto que te pone más, las ganas de estar en ese proyecto pequeño. Yo creo que puede las ganas de hacer ese proyecto, si es viable, si no coincide con nada más en ese momento que te impide hacer una serie de cosas, pues lo haces tranquilamente. Y en ese sentido, pues siempre he procurado atenerme a lo que en ese instante pasaba en mi vida, ¿no? Y si puedes hacerlo compatible, pues lo haces compatible, que es lo que ocurría en estos casos. Y por desgracia hay otros proyectos que me han ofrecido y que no he podido hacer, y que sin embargo también eran muy atractivos, pero coincidían con otra cosa y no podía hacerlos. Lástima. Y a raíz de que he dicho Memorias del ángel caído, que es una maravillosa película de terror, como más tú cuentas en el libro, ¿cómo es tu relación ahora, siendo veterano o hace unos años, con directores jóvenes, digamos?
¿te adaptas a ellos o intentas, digamos, tener una conversación intergeneracional de alguna manera? No es como cuando en los 70, 80, que a lo mejor coincidías con directores que a lo mejor no eran tan jóvenes o te acercabas a la edad, pero ya siendo un veterano, cuando tienes que trabajar con directores muy, muy jóvenes, ¿cómo es esa relación con ellos? Depende, es muy buena. Yo creo que si de pronto yo sé, o por lo menos intuyo, qué es lo que quiere conseguir a través de mi personaje y a través de la historia que va a contar, me encuentro con una persona coherente con lo que va a plantear y entonces no tengo ninguna dificultad en dejarme no solo dirigir, sino además aconsejar por él, porque equivocada o no equivocadamente está haciendo algo que cree y que subjetivamente a él le interesa, ¿no? Cuando me encuentro con insensatos, que a veces me encuentro con ellos, pues entonces digo, Dios mío, lo que me ha caído encima, ¿no? Y entonces procuro tratar de, digamos, amortiguar un poco el peso de su opinión en algunos casos ante algunas insensateces que se producen. Pero no soy yo solo el que lo hace, sino incluso todo el reparto de la película, ¿no? Nos damos cuenta de que nos hemos encontrado con un mastuerzo o con una mastuerza y entonces decimos, bueno, vamos a salvar esto como sea porque estamos implicados en el proyecto. Pero vamos, no tenemos ninguna ganas de colaborar más que en lo justo y hacerlo lo más dignamente posible. Ahora, cuando es un intérprete, cuando es un director realmente interesante y sabemos qué quiere y cómo dirige a los intérpretes, pues naturalmente decimos, este es de los nuestros, entre comillas, de la escuela en la que sabe cómo tratar a los demás. Y entonces, oye, pues nos abrimos absolutamente de brazos y decimos, adelante, cuenta conmigo. Vale, entonces la edad tampoco es tan importante. Además, hay no, que apoyar la relación intergeneracional. Por ejemplo, alguien tú como Pepe Sacristán, cuando empezó a trabajar con Carlos Bermud o con Javier Rebollo. Claro. Que al final el cine cine sin duda español, alguna. sí, el cine español somos todos. Ahora sí que estamos acabando, Emilio, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta que no tiene que ver con el cine, con la interpretación, pero que sí que tiene un peso en tu, digamos, en el libro, que es tu relación con el Mediterráneo, con tu relación con la Costa Brava, porque Emilio Gutiérrez Cava, siempre que pensamos en él, pensamos Valladolid, Madrid, o sea, algo muy, muy central, muy del centro, pero casi te podemos llamar una persona mediterránea o catalana casi, ¿no? ¿Qué te ha dado la Costa Brava en tu vida? Bueno, claro, es que la Costa Brava está ligada a un cambio incluso sociopolítico en España. Yo me voy a la Costa Brava cuando estoy haciendo en Barcelona una serie para televisión que se llama La Saga de los Ríos, y estoy en Barcelona muchos meses, y ahí es donde contacto yo con la Costa Brava de una manera personal, ¿no? Y allí me quedo hasta el año 2016. En realidad, mi residencia está entonces entre Madrid, que es donde vengo a rodar cosas y hacer determinadas gestiones, y la Costa Brava, que es donde casi siempre estoy. Y eso me hace me hace que el paisaje marítimo, que el mar para mí sean fundamentales, ¿no? Los vientos, lo que es el Ampurdán, que es un paraje muy curioso dentro de la geografía catalana y peninsular, porque se parece bastante a la Toscana, ¿no? Y yo creo que eso marca mucho mi forma de ser. Yo soy mucho más mediterráneo que de secano, ¿no? Soy mucho más húmedo en ese sentido que secarral, ¿no? Y a mí eso me parece que es fundamental, que la cultura está en el Mediterráneo, no está en el Mar del Norte, porque los bárbaros bajan del norte. Nunca los del sur han subido, no se han atrevido. Bueno, Roma llegó hasta el Rin y bueno, y luego sufrió la pérdida de la batalla, la famosa batalla en el Elba, y no atravesó nunca la línea del Elba. Y siempre hablan los historiadores de que otra cosa le hubiera ido a Europa si los romanos hubiesen atravesado el Elba y hubieran sometido a los germanos, pero no lo hicieron. Perdieron la batalla y entonces se quedaron en el Rin. El sur es el que yo creo que marca un poco ese pequeño mar que casi es un lago y que dentro de unos siglos será un lago. Es el que marca un poco el devenir de Europa, ¿no? El devenir del mundo, porque frente a nosotros está África, otro continente inmenso y otras civilizaciones distintas. Y todo eso se va mezclando. Y eso, cuando yo me asomaba a la terraza de mi casa en la Costa Brava y lo veía cada mañana, ¿no? Me reafirmaba en mi pequeñez como ser humano y me meto en la grandeza que tiene lo que es el universo en general, ¿no? Y eso, pues ahora en Madrid pues no lo puedo sufrir porque únicamente tengo a Isabel Díaz Ayuso como horizonte y la verdad es que no es igual que el mar, ni mucho menos. Sí, bueno, Emilio está claro que es de los nuestros. Es un mediterráneo, está claro. Además, en el libro se nota que te mojas literalmente, porque te has mojado en algún rodaje bastante, O sea que estás bastante acostumbrado al mar. Sí, es porque, a ver, vamos a ver, yo creo que en la edad en la que estoy ya, si no me mojo,
Es que la insolencia es fundamental, ¿no? Tanto en la juventud, por unas causas, como en la vejez, o en la senectud por otras, ¿no? Y bueno, hay que ser sincero, ¿no? Yo soy una persona de ideas progresistas y me molesta muchísimo la gente que pretende retrotraerse a épocas absolutamente pretéritas y hablar de términos absolutamente trasnochados que tienen mucho más que ver con la tizona del Cid que con un ordenador o con la inteligencia artificial. Eso me molesta profundísimamente. Y cuando estoy hablando de esas personas, ellos ya saben a quién me refiero, ¿no? Sí. Me molesta la insolidaridad, me molesta una serie de cosas que por suerte, gracias a ser presidente de AISCE, podemos soslayar en la fundación, porque ayudamos a los demás de una manera solidaria. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, en vez de estar lanzando ese discurso político. Y yo soy muy progresista y también he de decir que muy, muy escéptico con respecto a la política en general y a los mandatarios mundiales en particular. Sí, bueno, de ahí es que habrá un programa, digamos, en el futuro, porque es muy importante, digamos, las asociaciones, los sindicatos, para toda la gente del cine, digamos, actores, guionistas, que todos estén, digamos, sindicados y apoyados, ¿no? En una profesión como... Bueno, esto no, es que no es una... No, sí, no sí, me refiero a otros sindicatos. Sí, me refiero a otros sindicatos de guionistas, en general, digamos, que todos estén apoyados en una asociación. Ellos tienen otras sociedades de gestión, los guionistas y los productores. Ya estamos acabando. Te voy a... Dos cosas, solamente una cosa del libro. Aquí hemos hablado de cine, pero este es un libro también bastante emocional y humano. Cosas que ya no vamos a nombrar, como por aquí pasa tu romance con Pier Angeli, la muerte de tu hermana, o sea, cosas muy personales y muy emocionantes. Quiere decir que quien tenga ese cine, aparte de tener una guía sobre lo que es ser un actor durante varias décadas en el cine español, va a tener un retrato del Emilio Gutiérrez Cava más emocional. Pero eso lo dejo para la gente que se compre y se lea el libro, porque son cosas, digamos, muy, muy emocionantes. Dos cosas que dos preguntas. ¿Sigues en forma? ¿Sigues activo? ¿Qué te sigue empujando para actuar, digamos? Yo creo que siempre me ha empujado la curiosidad, el futuro, lo que es nuevo un día y al día siguiente, ¿no? Últimamente estoy bastante desconcertado con este verano extraño que nos ha hecho. Y yo, desde la pandemia, creo que todos estamos un poco desconcertados, ¿no? Tenemos una especie de carga emocional distinta, ¿no? Y no entendemos una serie de cosas que seguramente hubieran sido mucho más lógico entenderlas antes de la pandemia. Pero creemos que todo de pronto es consecuencia de la pandemia y de una serie de cosas. Y luego yo creo que la curiosidad y sobre todo el escepticismo son fundamentales. Quiero decir que, vamos a ver, estar hablando del cambio climático es obvio que existe, ¿no? No sabemos si acelerado por el hombre o no acelerado. Yo creo que sí, que somos nosotros. Pero, por ejemplo, decir que las flatulencias de las vacas están contaminando la atmósfera no es cierto. Lo que está contaminando la atmósfera y lo que está haciendo el cambio climático son la cantidad de cientos de barcos que cada día surcan el mar para llevar productos comerciales de China a otros lugares. Eso es lo que está contaminando la atmósfera. Y también la cantidad de aviones que están volando. Esos son los auténticos contaminantes y no la flatulencia de una vaca o incluso hasta lo que puede producir una ciudad y sus coches. Eso es mínimo. Y están mintiendo quienes están diciendo eso, ¿no? Pero ese desconcierto significa que al mismo tiempo aumenta mi curiosidad y mi perplejidad, ¿no? Que de pronto la más mínima estupidez se convierta en noticia viral, como dicen ahora, que me produce siempre también un escalofrío lo de viral. Sí. Y sin embargo, lo más importante, eso no produce ninguna noticia o no se quiere producir noticia con eso, ¿no? Y entonces me parece que es tremendamente desconcertante. Y lo analizo bastante y digo, bueno, que paren el mundo que me quiero bajar, que es el título de una película bastante buena, inglesa, que recomiendo. Bueno, no es enormemente fundamental, pero es bastante fundamental, ¿no? Y yo a veces digo que paren el mundo que me quiero bajar, porque esto es una lata. El mensaje, ya que hemos hablado de gente joven, si sois actores jóvenes y estáis escuchando, este mensaje de Emilio, sobre todo es para vosotros, ¿no? Porque la gente joven es la que realmente va a sufrir las consecuencias dentro de unos años cuando sí. Emilio y yo estemos fuera hace tiempo. Sobre todo la gente joven tiene que ser muy consciente de esto. Ya lo estamos sufriendo todos, pero los jóvenes lo vais a sufrir muchísimo más. Eso sí, yo cuando hablan del año 2050 digo, bueno, realmente a lo mejor lo estoy viendo por algún sitio, en otra dimensión, pero vamos, lo más probable es que no lo sufra. Pero eso no me impide que de pronto cuando tengo un plástico lo coloque en su correspondiente contenedor. Ya sé que
no va a servir para nada, pero vamos, no digo eso de, bueno, como yo no voy a estar aquí, pues tiro el plástico en medio de la calle, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, y sobre todo la inquietud de la gente joven hoy en día no es pedir que les dejen tomar bebidas hasta las 4 de la mañana en la calle, no es pedir un piso nuevo o un coche nuevo, no, es pedir ser dignos de trabajo, y tienen el derecho a pedir el trabajo y tienen el derecho a pedir una serie de cosas, pero no las que están pidiendo, no las que los medios de comunicación en alguna medida, incluso la propia sociedad, les está llevando a pedir. Yo creo que eso está totalmente equivocado, pero no equivocado de una manera inconsciente, sino conscientemente, con una serie de poderes fácticos muy por encima de los gobiernos, muy por encima de las pequeñas empresas. Son los grandes poderes de gente absolutamente diabólica. Y ese es el mal, no el tonto este argentino que dice que el mal era el Papa, que bueno, no tiene nada que ver, sino ese mal que está ahí, que tiene nombres y apellidos y sabemos cuáles son. Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Sebastián Arbó, Alex de la Iglesia, Pedro Almodóvar. La filmografía de Emilio Gutiérrez Cava es que es eterna y no te la puedes acabar. No, mano, en el libro no está toda, obviamente, aunque sí que al final hay un resumen con toda la filmografía de Emilio, pero te voy a pedir un imposible, Emilio, lo siento, ya que estamos al final te voy a pedir algo imposible. Te voy a pedir una película, imagínate que te represente, no la mejor o la mejor interpretación, sino que dijeras, tenemos que poner una película, hoy vamos a hacer un homenaje a Emilio Gutiérrez Cava y hay que poner una película, solo podemos poner una película. ¿Cuál crees que sería? Obviamente me puedes decir 2, 3, las que quieras, pero ¿qué película de tu extensísima filmografía piensas, joder, esta es la película que digamos me representa hasta cierto punto? Yo creo que la que representa un poco mi forma de ser es esa escena última de las bicicletas son para el verano. Esta escena del anarquista que dice que va a haber una paz estupenda, extraordinaria, mientras que se va quedando dormido. Esa yo creo que es la película que representa mejor mi carácter y mi forma de ser, o por lo menos lo representaba en algún momento, porque las demás efectivamente son tan extensas y al mismo tiempo tan contradictorias a veces que no se pueden resumir en una sola secuencia. Pero esa película, que es una sola secuencia, se puede resumir que ese personaje tiene bastante que ver con lo que para mí ha sido la vida, ¿no? Va a ser todo estupendo mañana, aunque uno no esté aquí, y seguramente el anarquista de las bicicletas son para el verano tuvo que huir a Argelia y luego pasó a la Argentina y ahí se hizo millonario y le cambió toda su mentalidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese es el personaje que marca un poco cómo ha sido mi devenir como intérprete en el cine. Bueno, Emilio, Memorias de Cine de Emilio Gutiérrez Cava, que no es un resumen, digamos un punto final de su vida, al revés, es un punto de aparte, pero que es un libro sobre todo para conocer al Emilio Gutiérrez Cava persona, pero para conocer sobre todo la historia del cine español. Si tú eres un actor joven, hazte con él, porque vas a tener una guía de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para dedicarte a esta profesión. Emilio, o por lo menos lo que había que hacer, porque ahora ya no lo sé. Bueno, después, el ser humano, Fenómena, por ejemplo, la última película que dice que es Fenómena, una cosa sí, para Netflix. Ahí, bueno, había un comportamiento de equipo y tal muy interesante, ¿no? Pero totalmente distinto a como 2 gotas de agua. Digamos que ese arco iris o esa especie de línea, digamos, en parábola, es la que realmente está marcada en el libro, como tú bien has dicho. Estoy de acuerdo. Pero al final, bueno, el cine no son primeros planos más grandes, interpretación, diálogos, ritmo. Cambia mucho, pero al final el cine no deja de ser cine. Lo hagamos en la época que lo hagamos. Igual que el teatro no deja de ser teatro, televisión. Muchas gracias, Emilio, por tu movilidad, por esta masterclass que has dado a todos los oyentes. A ti, Raúl, gracias. Memorias de Cine de Emilio Gutiérrez Cava, por Cátedra. Gracias, Emilio. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.